Buenas tardes, Buenas Andrés tardes, Fiesco. profe. Ya estás aquí, ¿verdad? Ya estás aquí, Andrés. Gracias. Sí. Buenas tardes, profe. Sigo con mi problema igual de ayer. Ajá, no te preocupes, ya, pero estás atento, ¿no? Profe. Sí, Sí claro. estás en lo que estás, ¿verdad? Sí estás en lo que estás. Sí, claro. Bueno, por cierto, tengo aquí un Malvin 363 que no sé quién es, así que no lo vamos a dejar pasar, porque quién sabe quién es. No, profe, luego ponen música. Ajá, sí, entonces no. A Jimena Pérez Perafán, pues sí la conocemos. Sí. A Razola también la conocemos. A Diego RL, también viejo conocido nuestro. Iván, también otro que ya conocemos también. Bueno, muchachos, ya saben, no necesito decirles, ¿verdad? Ya saben. Gracias, Arrazola, gracias, Iván. Nos falta Pérez Barajas, Jimena, Mateo. ¿Qué pasó, profe? Hola, hola. Cámara, please. Gracias, muchas Ya, gracias, muchachos, muchas gracias. Mande, profe. Aquí estamos ya entonces listos para una clase más. Y ahorita pasamos también, bueno, ¿quién falta por entrar? Pero pues, Arrazola ya está aquí. Ya está aquí Arrazola. Ya, profe. Es que siguen los dobles, ¿eh? Acá tengo una Arrazola que está pidiendo entrar, pero pues ya estás aquí, entonces no, ni modo. A no ser que estuviéramos en una novela o en un cuento fantástico, ¿no? En el que tu doble quiere entrar también, y entonces vamos a tener a dos Arrazolas aquí, y así. Arancha Sánchez también, y Derek, llegando medio tarde, ya medio tarde, pero bueno. Y Cristian Jiménez, me suena Cristian, ya lo ubiqué, ¿quién es Cristian Jiménez? Sí, ya lo ubiqué. Es que luego de repente, con tanto nombre, te quedas así. Bueno, muchachos, entonces, comenzamos el día de hoy. A ver, respondiendo las preguntas que quedaron pendientes, así de este cuento que leímos ayer, por último, estábamos viendo cuentos de Juan José Arreola muy breves. Recuerden, estamos leyendo estos cuentos y lo que vamos a seguir viendo a continuación tiene que ver con la técnica del monólogo, ¿no? Porque ayer decíamos lo que es el monólogo interior y que en el siglo XX pues es casi la técnica más utilizada por los escritores hispanoamericanos y estamos viendo las posibilidades del monólogo. Entonces, eh, en el cuento de ayer que se titula El Faro, también es un monólogo y la primera pregunta decía, ¿quién es el narrador? ¿Sí? ¿Quién está narrando? Yo. Yo. A ver, Julia, a ver. Yo entendí, bueno, por la historia, podría ser como el amante de la chava. Sí, es el amante de Amelia, que nunca nos enteramos cómo se llama él, pero es el amante de Amelia. Sí, bien, primera pregunta. Segunda pregunta era la de, ¿cuál es la Describe situación la general? situación. ¿Cuál es la situación general de los personajes en este Yo, cuento? A ver, salga, por favor. bueno, yo puse que tienen como
Amelia tiene un esposo y lo está engañando con otra persona, o sea, tienen como una relación a escondidas y viven como en un faro Ajá. y ella también, como que ya le quiere decir a su esposo que lo está engañando porque ya no lo quiere y está harta de él. Ajá. Sí, pero hay como que te estás poniendo de tu cosecha, ¿no? También, o sea, sí es eso, pero como que estás poniendo dos, tres cosas ahí. Pero, ¿y cuál es la situación exacta, Porque si es la infidelidad, pero ¿cuál es exactamente la situación del cuento? Porque en realidad, porque si fuera nada más la infidelidad sería como cualquier historia de cuernos, pero no, aquí hay algo más, Yo, ¿sí? que el narrador hace como, Profe. bueno, hace su monólogo de lo que opina de Genaro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Profe, ¿puedo O ir sea, tantito al baño? porque aquí, sí, rapidísimo, porque aquí en realidad el que importa, como en esta situación, es Genaro, ¿sí, Chávez? ¿Qué pasa con Genaro? What happened with Genaro? ¿Sí? Que, Es el esposo de Amelia, ¿no? Él era consciente de todo lo que estaba pasando, ¿no? Ajá, Como sí, no Betsy, decía nada a su exactamente. esposa. Era consciente de todo lo que estaba pasando y les da a entender Que no le importa. que no le importa, ¿sí? O sea, es como que y es como una estrategia porque gracias a eso les echa a perder la relación a los amantes, ¿sí? Porque se queja, el narrador, el amante se queja. Al principio nos escondíamos de Genaro, pero después, cuando nos dimos cuenta de que él acepta nuestra relación y no le importa, ahora ya nos armamos con desgana, hastiados como esposos, como como si fuéramos, esposos, ¿no? o si fuéramos esposos, ¿no? Es decir, ya, sí dice, su presencia no nos incomoda, o su presencia nos incomoda porque no nos estorba, ¿no? O sea, entonces esa es la situación exacta del cuento, ¿no? Esa es la situación exacta. Y entonces de ahí se desprende la siguiente pregunta, ¿no? Porque entonces, según el narrador, ¿qué es lo más bajo a lo que se puede caer, ¿no? ¿Cuál sería el valor más bajo, más La, la re- ¿sí? la repugnancia hacia género, profe. ¿Perdón? La Aceptar la repugnancia hacia género. No, bueno, o sea, sí, pero ¿por qué es la repugnancia hacia Genaro? Justa, o sea, ¿por qué? aceptar la pues, ¿sí se le podría decir poligamia? No, no es eso. O sea, tiene que ver con. Pareciera que Genaro está alentando una especie de relación polígama. O sea, aceptar la relación, la infidelidad de parte de su esposa Ajá, sí, hacia con el amante. ajá, sí. Pero ¿cómo la acepta? Muy normal, ¿Cuál muy... es la Que no actitud? te importa o ¿Y cuál es la palabra que nos da o que nos describe eso? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la palabra? Cuando ya no te importa disimular, ya no, ¿Indiferencia? no es indiferencia, es peor todavía, ¿no? Porque Genaro les dice, sigan adelante, o sea, con su actitud les está diciendo, sigan adelante, no me importa, ya lo sé, pero no me importa, adelante. Entonces, ¿eso cómo se llama? Esa actitud no es indiferencia, esa actitud es ¿qué? designado, ya se designó a que No resignó, perdón. no es resignación tampoco. ¿Sin No es interés? ¿Sin vergüenza? tiene que ver con lo sinvergüenza, ¿no? Hay otra palabra que empieza con C. Cinismo. El cinismo, exactamente, el cinismo. De acuerdo con este cuento, peor que ser infiel, peor que engañar, lo peor sería el cinismo. Es decir, ya ni siquiera nos preocupamos por disimular tantito, ¿sí? Lo hacemos todo a cielo abierto, ¿no? A la luz del día, no nos interesa ya nada. Somos cínicos. Nos burlamos de nuestra propia falta, ¿no? Entonces, eso sería, según este cuento, lo peor, ¿no? Lo más bajo. Y luego, ¿qué otra pregunta había? ¿A qué se dedican los ¿A qué se dedican personajes? los personajes? Los personajes, ¿y a qué se dedican? Cuidan un faro, ¿no? Ujú, ¿sí? Y eso nos lleva a la última cuestión, ¿no? ¿Qué efecto tiene el último párrafo con respecto a la narración? Mateo, por favor.
¿Qué efecto hay? Porque, o no sé si alguien contestó esa pregunta o no la contestaron. Porque tiene que ver con cómo nos está contando Arreola esta breve historia. No empezó, ese párrafo último podría haber sido el párrafo inicial, ¿no? Porque si lo hubiera puesto al principio, desde el principio sabemos que son 3 personas que están aisladas cuidando un faro junto al mar y que cada semana una persona les lleva provisiones, es decir, ¿Un mensajero? una persona les lleva provisiones porque están aislados en ese faro. Eso nos da la idea de qué tan aislados viven, ¿sí? No están cerca de ningún pueblo, que les tienen que llevar cada semana provisiones para cuidar ese faro. Pero eso no está al principio. Al principio empieza el monólogo y no sabemos quién es el que está hablando. Entonces, esta técnica lo vemos de manera muy breve en este cuentito, pero hay novelas enteras que están escritas de esta manera, ¿sí? Por eso es el ejemplo importante. Porque a diferencia de las narraciones tradicionales que suelen empezar situándonos, érase una vez en un país muy lejano, en un reino, un papá vivía con su hija en su humilde casa y entonces, o sea, ahí ya nos situó a los personajes, en dónde están, quiénes son, pero en la literatura moderna y contemporánea es muy frecuente comenzar con monólogos y no sabes quién está hablando. Y a medida que vas leyendo, ya vas tú como recomponiendo la historia, te das cuenta de que es un hombre, o de que es una mujer, o de que es viejo, o de que es joven, o a qué se dedica. Poco a poco te vas dando cuenta de todo, pero luego también hay novelas que terminas ese capítulo, empiezas otro, y es otro monólogo de otro personaje. Entonces es volver y ahora quién está hablando y quién es, ¿no? Y entonces, de tal manera que este tipo de técnica la podemos denominar rompecabezas, ¿no? Es exactamente como tener una pieza aislada de un rompecabezas y tener otra pieza y varias piezas aisladas y poco a poco las vamos armando y las vamos juntando. Entonces el lector, esto demanda como un trabajo extra por parte del lector, porque el lector tiene que unir las piezas del rompecabezas para ya tener la historia completa, ¿sí? Entonces, eso obliga a tener una lectura atenta también, una lectura atenta, ¿no? Fíjense que un poco, ahorita lo que lo estoy viendo, y es exactamente lo mismo que pasa con una serie muy exitosa de este año, la serie Dark. No sé si alguien la ha visto. Es una serie alemana de ciencia ficción que se llama Dark. Confusa. Pero es confusa, o a mucha gente se le hace confusa justamente por eso, porque como que va cambiando de tiempos y va cambiando de perspectivas, ¿sí? Y entonces eso demanda como más atención por parte del espectador, ¿no? Pero ya que te metes a la serie, verdaderamente es fascinante, o sea, yo sí la recomiendo mucho. O sea, hasta dicen, ¿no? Esta serie es así como para ir apuntando los nombres de los personajes para que no se te olvide quién es quién, ¿no? Y ya te ubiques. Entonces, eso es lo que pasa con la literatura contemporánea, ¿no? Eso es lo que hace aquí, en este caso, en este ejemplo sencillo, Juan José Arreola, pero también lo hizo de manera magistral Juan Rulfo. Juan Rulfo en su novela Pedro Páramo. En Pedro Páramo. Pedro Páramo, de la cual les voy a ver, ya estaba a punto de sacarte, Pérez Barajas, ya estaba a punto de sacarte. Malváez sí ya lo sacamos, a ver. No, profe. Pues ya, entonces ya, no estén jugando, ya. Entonces, decíamos, es la novela de la que les voy a hablar a continuación, es la novela mexicana más traducida en el mundo. Juan Rulfo es el escritor más leído en el mundo, de los escritores mexicanos. Y miren que tenemos varios que son muy traducidos, ¿no? Como Carlos Fuentes, Octavio Paz, Fernando del Paso, pero esta novela de Pedro Páramo está traducida a todas y cada una de las lenguas que hay en el mundo. O sea, al país que vayan, van a encontrar una edición de Juan Rulfo, ¿no? En sueco, en árabe, en japonés, en mandarín, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿por qué es tan importante esta novela? Les voy a compartir pantalla. Esta presentación, ya saben que está en su
unidad 1, la pueden consultar, nos habla de todos los escritores importantes de Hispanoamérica, y vamos a irnos a la parte donde sale Rulfo. ¿Sí están viendo la pantalla? No, ¿verdad? No. A ver, espérenme. Sí, profe. Ahí, ahora sí, ¿no? Sí. Ajá, entonces. Y decíamos, esta presentación que nos habla de las principales tendencias del siglo XX. Y vamos a irnos a la parte de Rulfo, aquí, a esta parte en la que está puesta de manera esquemática la novela de Pedro Páramo, ¿sí? De manera esquemática, breve, para darnos una idea de de qué se trata esta novela, ¿no? Pedro Páramo. Y entonces, bueno, en la que justamente decimos, es como un rompecabezas. Empezamos a leer Pedro Páramo y tenemos a un personaje que se llama Juan Preciado. Juan Preciado, que es un hombre joven que va caminando por una región de Colima y se encuentra con un carretonero y entabla plática con él. ¿Y para dónde va? Para Comala. Ah, pues súbase aquí a la carreta y yo lo llevo, ¿no? Entonces empiezan a platicar y Juan Preciado se queja dice, voy a buscar a mi padre, Pedro Páramo. Dicen que vive aquí en una hacienda muy cerca del pueblo. Y entonces empiezan a platicar y Juan Preciado también se queja del excesivo calor que hace. Y el carretonero le dice, y cuando lleguemos a Comala va a ser más calor todavía, porque con decirle que los que se mueren y se van al infierno, se regresan a Comala por su cobija, porque dicen que en el infierno no hace tanto calor. Entonces esta frase se la suelta así como lo más normal del mundo, y ahí nos damos cuenta del tono general que va a tener la novela. Es decir, como si fuera lo más normal hablar con los muertos y tener relación con ellos. Así, es un poco el tono de toda la novela, un tono fantasmagórico, podríamos decir. Y también es el tono de esta técnica que emplea Rulfo, que se llama realismo mágico, y que consiste en presentar las cosas más disparatadas o sobrenaturales, pero presentarlas con un tono cotidiano, ¿no? Como si fuera una cosa cotidiana. Entonces llega a Comala Juan Preciado y empieza a recorrer las calles, ve que el pueblo está abandonado, que las calles no hay gente, las calles terregosas. Y esta Comala, este pueblo de Comala es muy diferente de la Comala real. Si ustedes van a Colima y visitan el pueblo de Comala, pues es una zona bien fértil, llena de vegetación, ¿sí? Pues estamos muy cerca de la costa, pero aquí es un pueblo desértico, abandonado. Entonces se empieza a extrañar de que no ve a nadie, y una mujer sale y lo recibe, y se llama Eduviges, y entonces lo intercepta y le dice, tú debes de ser Juan, tu mamá me avisó que ibas a venir, y le dice, pero si mi mamá se murió la semana pasada. Entonces con razón su voz se oía tan lejana, como si tuviera que haber atravesado una gran distancia. Nuevamente, ¿no? Nuevamente tenemos esta visión cotidiana de lo inverosímil, ¿no? La muerta le mandó un mensaje y ella lo recibe como si fuera una llamada telefónica, ¿no? Así como muy normal. Entonces se termina el capítulo, empieza otro capítulo de la novela y empezamos a ver la juventud de Pedro Páramo. Es decir, cambiamos de tiempo, cambiamos de perspectiva y nos enteramos de que Pedro Páramo en su juventud era un muchacho que heredó una hacienda, pero esta hacienda estaba en la quiebra, estaba en problemas económicos. Entonces él se casa con una hacendada vecina por puro interés, nada más para salir de sus problemas económicos, y al poco tiempo vota a esta mujer porque no le hace caso. Ella se da cuenta de que la usaron, de que no la quieren en realidad. Entonces ella se va a vivir a otra parte y lo deja solo en la hacienda. Y empezamos a enterarnos también. Luego hay capítulos en los que Juan Preciado vuelve a estar en el presente y camina. Por cierto, se da cuenta de que esta Eduviges
es un ánima en pena, porque de repente está platicando con ella y ya no la ve. Entonces se da cuenta de que ella es un fantasma y se da cuenta de que este pueblo está habitado por fantasmas. Empieza a convivir con los fantasmas y empiezan a contarle también ese pasado de cuando el pueblo sí estaba habitado, de cuando todo era fértil, ¿sí? Y en un momento, más adelante, como a media novela, nos damos cuenta de que Juan Preciado también murió, está enterrado ahí en el cementerio, y empieza a dialogar con los difuntos, él también como difunto, y hasta se quejan, hasta los difuntos se quejan de que cuando es época de lluvias, pues la humedad baja a la tierra y hace mucho frío, ¿sí? Y empiezan a sucederse distintos monólogos, como por ejemplo el monólogo del padre Rentería, el cura del pueblo. Sucede que Pedro Páramo tenía hijos por doquier y como él era el mandamás de la región, pues no había alcalde, no había gobernador, no había policía que lo detuviera. Embarazó a muchas mujeres y a uno de sus hijos sí lo reconoció y lo tenía viviendo como hijo legítimo en su hacienda. Cuando este hijo crece, pues obviamente se sabe el hijo del mandamás de la región y entonces también él empieza a hacer y deshacer y empieza a tener sus conquistas y a embarazar mujeres. Y una de sus víctimas fue la sobrina del cura, la sobrina del padre Rentería, a la que la embarazó. Entonces, también este hijo tuvo un accidente, su caballo se desboca y él tiene un mal golpe y muere. Entonces, Pedro Páramo manda a hacerle las misas, ¿no? Ya saben que 9 días se hacen misas para cuando alguien muere. Y entonces el padre Rentería, en el monólogo, él está aparentemente rezando por el alma del hijo de Pedro Páramo, pero en realidad está platicando con Dios y le dice, Señor, tú sabes que este era un desgraciado, embarazó a mi sobrina e hizo muchas fechorías, por mí condénalo. Yo estoy obligado a obedecer a Pedro Páramo y le hago sus misas, pero por mí condénalo, ¿no? Entonces ahí tenemos el monólogo, ¿no? Del padre. Nos enteramos de esta historia de su hijo y luego, por ejemplo, hay otro personaje importante que sale ya como a media novela, que es Susana San Juan, que fue el amor imposible de Pedro Páramo, porque Susana, ya sabíamos que Pedro vivía sin su mujer, que la había mandado a volar, ¿no? A la primera esposa, pero él estaba enamorado de Susana. Susana vivía ahí en el pueblo y tenía su papá y estaba prometida. Entonces Pedro Páramo manda asesinar a su padre y a su prometido. Obviamente ella no sabe que él está detrás de esos asesinatos, él es el autor intelectual de los asesinatos. Ella, pues todo su mundo se derrumba, ¿no? Y cae en una depresión crónica, ya no le interesa la vida. Y entonces Pedro Páramo como que la rescata, le propone matrimonio, y ella pues sí acepta, y vivía en la hacienda con Pedro, pero en realidad no lo quería, en realidad ella estaba como ya ensimismada en su depresión, ya no le interesaba la vida. Y también ahí tenemos el monólogo de Susana en el que nos enteramos de esta y otras cosas. De tal manera entonces que esta novela se conforma como una serie de monólogos y de perspectivas de diversos personajes por los cuales nos vamos enterando de todo lo que pasaba en el pueblo y en la hacienda, ¿sí? Estoy resumiendo mucho, también salen más mujeres que estaban al servicio de Pedro Páramo, también sale un capataz que era el brazo derecho de Pedro, que se llama Fulgor Sedano, y bueno, muchas historias, ¿no? Y también como último dato importante del argumento, hay una parte de la novela en la que hay unos forajidos o unos rebeldes que llegan hasta la hacienda de Pedro Páramo. Estos rebeldes invocan a Cristo Rey. Entonces ahí nos damos cuenta la época en la que ocurre la acción de Pedro Páramo. Si invocan a Cristo Rey, estos rebeldes, entonces, ¿de qué acontecimiento histórico estamos hablando? ¿Alguien? No, profe. Esas clases de historia. ¿De quién, perdón?
¿Edad media? No, no, es como Edad Media, compañera. No. No sé, estoy adivinando. De Cristo. Estamos hablando de la Guerra Cristera, que fue posterior a la Revolución Mexicana. Es decir, años 20, años 30, la etapa en la que se desarrolla la historia de Pedro Páramo es entre los años 20, años 30 y posiblemente llegando a los años 40, ¿no? Porque nunca nos dice en qué año están, y la única referencia histórica que tenemos para situar la acción de la novela es esa, que en algún momento del pasado, Pedro Páramo tuvo contacto con estos rebeldes cristeros y negocia con ellos, porque además ellos como que querían saquear la hacienda, ¿no? O a veces si podían saqueaban haciendas, se prestaba esta cuestión a los excesos, y entonces él negocia con ellos, hasta les da dinero, pero para que lo dejen en paz, para que sigan con su lucha, ¿sí? Entonces, esto es importante porque nos sitúa la novela en una época concreta, ¿no? Y ya cuando pasan los años y llega Juan Preciado a buscar a su padre, pues se supone que ya estamos como en los años 40, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así, muy brevemente, dijimos los asuntos principales de esta novela, y ahora en esta otra diapositiva, muchachos, decíamos, esta novela, con ser una novela breve, tiene como unas 100 páginas nada más, pues es muy densa, está muy llena de historias, y como los grandes libros de la literatura universal, pues también se ha prestado a un sinnúmero de interpretaciones, de estudios, ¿sí? Estamos hablando de que Pedro Páramo es una novela, pues, tan importante como Don Quijote en Cervantes, como Ana Karenina en Rusia, ¿no? De León Tolstoy, como las grandes novelas de la literatura universal que se leen en todo el mundo, como La Metamorfosis de Kafka, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan, hay muchísima bibliografía, artículos que han salido analizando a los personajes, analizando la intención que tuvo Rulfo para escribir esta historia, y algunos niveles de lectura los tenemos aquí destacados en esta diapositiva, ¿no? A nivel anecdótico, pues nos podemos quedar simplemente con la anécdota, es la historia de un hacendado, sus excesos sexuales y el abuso de poder. Pero también pudiéramos tener una lectura histórica, porque gracias a esta referencia de los cristeros, entendemos que lo que está haciendo también Rulfo con esta novela es plasmar, describir la situación del Bajío mexicano bajo el dominio de los cacicazgos, ¿no? El cacique, que en las primeras décadas del siglo XX era como un señor feudal, y ahí sí, alguien hace rato dijo el feudalismo, bueno, hay una similitud con lo que pasaba en la Edad Media, ¿no? A pesar de que estamos en el siglo XX de México, porque los caciques controlaban regiones del país, controlaban la economía, como eran dueños de las tierras, del ganado, de los cultivos, pues ellos, por ejemplo, podían poner el precio de la leche, de la carne, de las frutas y de las verduras. Entonces controlaban la economía y se pasaban por alto la ley. A pesar de que México en ese momento de la historia ya había pasado por la Revolución Mexicana, se supone que había gobernadores, se supone que había alcaldes, se supone que ya éramos un país con una constitución, ¿no? La Constitución de 1917, y ya teníamos un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. Bueno, pues toda esa ley, los caciques se la saltan olímpicamente, la ignoran, ellos son la ley en ese momento, ¿no? Ellos son la ley en esa región. Y entonces esto pues se presta a todo tipo de excesos, y desgraciadamente tenemos un ejemplo muy actual, ¿eh? No sé si ubican. ¿Cuál sería la actualidad de este ejemplo? Cuando vemos las noticias y lo que pasa en otras regiones del país actualmente, no estaríamos hablando de caciques, pero sí estaríamos hablando de qué grupos poderosos. Sacerdotes, iglesias o así. No. A ver, esa área 3, que según está, esos politólogos, esos sociólogos, a ver, ¿de qué fenómeno estamos hablando?
¿Sí? Nadie, ¿no? ¿De la izquierda podría ser? No, tampoco. ¿De los grupos de izquierda? No, estamos hablando de los narcotraficantes. Estamos hablando del narco, ¿no? Que es un grupo al margen de la ley, pero que también tienen poder e imponen sus leyes en los lugares donde están, ¿sí? Sí, o sea, hay lugares de este país en el que la gente obedece a los narcos, ¿no? Y no al poder, ¿no? No al poder de la nación. Entonces, eso también pasa, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos un nivel mítico porque se ha encontrado similitudes entre esta historia de Pedro Páramo y ciertas leyendas toltecas, como por ejemplo leyendas que nos hablan de Quetzalcóatl, quien en algún momento descendió al Mictlán en busca de su padre. Entonces, en ese sentido, Juan Preciado vendría siendo como Quetzalcóatl, Pedro Páramo vendría siendo como un dios, Tlaloc, porque además Tlaloc es el dios de la lluvia y de la fertilidad, ¿no? Entonces, si no llueve, no hay abundancia, no hay comida. Y curiosamente, justamente Pedro Páramo tiene el poder de la vida y la muerte al controlar la economía del pueblo. De hecho, al final de la novela nos enteramos de que si el pueblo se vació y ya no hay gente viviendo en él, fue por una decisión de Pedro Páramo, porque él se enemista con el pueblo y decide parar la economía. Ya despide a la gente, ya no hay trabajo, no se producen frutas, no se produce, la ganadería queda muerta. Entonces, al no haber fuentes de trabajo, la gente empieza a emigrar a otras partes, pero todo esto fue por una decisión de Pedro Páramo. Entonces, él tiene el poder de la vida y la muerte ahí en esa región, ¿no? Y por eso sería como un equivalente de Tlaloc. Y Comala, que es un pueblo habitado por ánimas en pena, pues es un pueblo fantasma, vendría siendo justamente como el Mictlán en la mitología azteca y la mitología tolteca, pues es la tierra de los muertos, justamente. Entonces, hay una relación también con los mitos de la antigüedad, ¿no? Esto también se tiene en pie porque en la biblioteca de Juan Rulfo había muchos libros sobre las culturas prehispánicas. Él era aficionado a estudiar los pueblos prehispánicos. Entonces, es muy posible que sí también haya habido un influjo o que Rulfo conscientemente se haya inspirado un poco en estos modelos para crear su novela. Bueno, y entonces aquí pasamos a esta diapositiva que nos recuerda las razones de la importancia de Rulfo. Arantxa, ¿la podrías leer, por favor? Arantxa. Margarita Isabel. Ah, no, Lita Izum, por favor. Sí, aquí estoy. Adelante, por favor. Sí. ¿Me oye? Sí. Juan Rulfo es tan importante. Temáticamente, replantea novedosamente los temas relacionados con el pueblo, la tierra y las injusticias. Convencionalismos, exaltaciones nacionalistas y enfoques sentimentales. No idealiza la pobreza. Esto es muy importante. Esto es muy importante, el muchachos. realismo mágico. Espérame un tantito. Espérame un momento. Esta cuestión de que no idealiza la pobreza es muy trascendente, ¿no? Porque no es el típico autor regionalista que nos exalta las bellezas del país y los recursos naturales y las tradiciones populares. No, más bien nos dice que cuando la gente tiene necesidad, la gente suele sacar lo peor de sí, ¿sí? Porque también no habla, a diferencia de lo que sería el presidente actual que habla del pueblo bueno y noble y sabio, él no idealiza al pueblo, el pueblo muchas veces es capaz de hacer cosas muy bajas cuando la necesidad lo apremia, ¿no? Es decir, la pobreza y la necesidad con frecuencia sacan lo peor de nosotros, ¿sí? Somos capaces de robar, nos hacemos capaces de violar las leyes con tal de, ¿sí? Con tal de satisfacer ciertas necesidades. Entonces ahí no está idealizando la pobreza. Y Arantxa, ahora sí, por favor, la otra parte, por favor. Sí,
Técnicamente, sistematiza el realismo mágico, narra acontecimientos sobrenaturales en tono cotidiano, sucesos que apuntan a una visión crítica del país, crea la técnica del rompecabezas, la novela Pedro Páramo. ¿Sí? Y eso, sí, ya lo habíamos dicho, ¿no? La técnica del rompecabezas y esta cuestión del realismo mágico, que va a tener una grandísima repercusión con otros escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, y hasta escritores europeos como Italo Calvino o Antonio Tabucchi, que son escritores italianos que en sus escritos hay una novela que se llama Requiem de Antonio Tabucchi, que es como un homenaje a Pedro Páramo, porque también es un hijo que está buscando a su padre, se encuentra con el fantasma de su padre, platica con él. Es decir, claramente vemos que está imitando a esta novela. O también Italo Calvino, ¿no? Tiene un cuento que es como una parodia de Pedro Páramo y está entonces parodiando y homenajeando al mismo tiempo esta novela. Entonces, por eso decimos, ¿no? Juan Rulfo marca un antes y un después en la literatura, como otros grandes escritores, ¿no? Que hemos mencionado, como Cervantes, como León Tolstoy, ¿no? Con Ana Karenina, etcétera. Y bueno, y entonces nosotros tenemos para mañana, cerrando un poco esto, pero tenemos para mañana 2 pendientes. Uno, que iban a ustedes a componer un párrafo intentando hacer prosa poética. No sé si alguien ya lo hizo. ¿Sí? Yo, profe, pero no ¿Es la del poema? Sí, lo tenemos que mandar, ¿verdad, profe? Ajá. En la semana anterior, a ver, ahorita estamos en la semana 4. En la semana anterior, que es la 3, ahí está una pestaña para que suban su párrafo. Y muchachos, no, aquí, como es párrafo de prosa poética, tampoco les voy a pedir que sean los grandes escritores, ¿no? Pero sí que lo intenten. Decíamos, el reto es como escribir un párrafo, un solo párrafo, pero en el que intentemos un clímax, como el que logra Rubén Darío en el cuento que leímos, ¿no? De Berta, la niña de los ojos color de aceituna, cuando decía, no fueron los glóbulos, no fueron las duchas, no fue el farmacéutico quien devolvió la salud y la vida a Berta, ¿no? Entonces ahí tenemos una reiteración que nos obliga a subir la voz, que ese es un clímax que logra el autor, ¿no? Con su texto. Si pudiéramos lograr algo semejante en un párrafo, pues sería muy bueno. Y si no, vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos un párrafo que puede ser del tema que ustedes gusten y quieran, puede ser una pequeña breve narración o puede ser una pequeña reflexión, ¿sí? También puede ser incluso hasta como imitar esos discursos que dicen los testigos de Jehová cuando se suben al metro, ¿no? Se suben al metro a predicar y entonces también ellos utilizan este tipo de recursos retóricos, ¿no? Del clímax y suben la voz y también pudiera ser en algún momento, si uno de ustedes tiene esa creatividad, bueno, pues imitar uno de esos discursos, ¿no? Y poner ahí el clímax. Entonces, se les va a calificar el intento, no, si no lo logran, lo que queremos es nada más que lo intenten, ¿sí? Y pues ese sería el pendiente que tenemos para mañana, que habíamos dejado desde la vez pasada, ¿sí? Por otro lado, también para mañana vamos a tener una pequeña tarea muy importante, porque ahorita estamos hablando de Rulfo, estamos hablando de los monólogos, ¿sí? Y aparte de esta novela, Pedro Páramo, Juan Rulfo escribió un libro de cuentos que se llama El llano en llamas. Entonces, para mañana vamos a leer por parejas un cuentito, ¿sí? Cada quien. Estos cuentos se consiguen bien fácil en internet, ahí están, o sea que no hay problema. Y mañana consistirá la clase en que van a ir diciendo de qué se trata su cuento, son breves, y vamos sacando conclusiones también, ¿no? Entonces, así como por parejas, Pérez Barajas y Michelle buscan un cuento que se llama Nos han dado la tierra. Apunten el título. ¿No puede ser con quien yo quiera? No, es que lo vas a leer tú sola. Lo vas a leer tú ¿Por sola qué? y mañana...
A ver, entiéndanme, la lectura es cada quien la hace y mañana entre los dos dicen lo que leyeron. No tienen O sea, que... cada quien Cada individual quien, dice lo que leyó. cada No, quien parejas. cada quien va a leer su cuento. Y mañana tú y Betsy dicen lo que leyeron, pero es ese cuento, ¿sí? No tienen que trabajar juntas, sino nada más mañana cada quien va a decir una parte del cuento, ¿sí? ¿Y entonces para qué son las parejas? Porque para que sea rápido, porque si pongo Ajá, o uno sea, entonces es individual. si pongo un cuento por persona, pues no nos va a dar tiempo a la hora de decirlos todos, ¿sí? Por eso. Entonces, Jimena y González Ávila. Todos estos cuentos, muchachos, son de Rulfo, ¿eh? Son de Rulfo. Profe, ¿cuál Jimena? Jimena Salgado y González Ávila. Un cuento que se llama Es que somos muy pobres. Entonces, ¿cuál era el mío? Pareja. A ver, Julia y Pérez. Y un cuento que se llama Talpa. Ahorita te digo, Michelle. Ok. Talpa, ¿Quién? con T. ¿Sí? Ya atentos, por favor, ¿sí? O sea. Arturo y Arrazola. Macario. Macario. ¿Macario? Sí. Aranza y Carlos. Aranza y Carlos. Carlos Alvarado. Hola, Carlos. Carlos Alvarado. Ok. Hay un cuento que se llama Diles que no me maten. Cristian, Jiménez y Derek. Lubina. El cuento se llama Lubina, con V. Lubina. ¿Quién más falta? Reséndiz e Iván Avendaño. Esto que se llama Acuérdate. Acuérdate. ¿Sí? De Juan Rulfo. Luego, Andrés Fiesco y Malváez. Hay un cuento que se llama ¿No oyes ladrar los perros? Así se llama. ¿No oyes ladrar los perros? Okay. Chávez Gallardo y Mateo. Un cuento que se llama El día del derrumbe. El día del derrumbe. Diego RL, creo que ya te quedaste solo, o sí. No, todavía falta gente, ¿no? Diego y Cristian. ¿O ya tienes? ¿O quién falta de...? No, ya estaba con Derek. No. Diego y Cardiel. Diego y Brandon Cardiel. Sí. Diego y Brandon Cardiel, el cuento que se llama La cuesta de las comadres. La cuesta de las comadres. ¿Sí? ¿Ya lo apuntaron? Diego, ¿no lo apuntaste? Por favor, apúntalo. Están, decíamos, son breves y mañana consistirá su participación en que, pues, cada quien, o sea, no tienen que estar juntos para leerlo, sino que cada quien lo lee por su cuenta, pero mañana sí entre los dos, pues, van diciendo el cuento, ¿no? ¿Me puede decir el mío? A ver, estamos en... Primero, ¿no? El primero que dije fue Nos han dado la tierra. Así se llama, Nos han dado la tierra. Profe, ¿el mío es Talpa o Talpa? Talpa con T de taco. Ok. Bueno, entonces, si para finalizar, ¿quién faltó ahora? Melanie sí está, Julia sí está, Viesco, Fernanda, Gutiérrez Sosa, creo que nadie faltó ahora, ¿no? Sí, Navarrete. ¿Quién más faltó? Jimena, Pérez, Diego, Danae. ¿Danae sí está aquí? Oigan, ¿Danae sí está aquí o se salió? Se salió, ¿verdad? A ver. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cuánto te tocó entonces? Me tocó el de Acuérdate. Ya, entonces, perdón, sí, perdón. Romero, Salgado. Ajá, sí, bien, sí están presentes entonces. Muy bien, bueno, pues entonces no nos queda sino despedirnos. Muchachos, estén muy bien. Chao. Nos Bye, vemos, profe. profe. Hasta luego. Hasta mañana.